Con su venia, diputada presidenta. Adelante. Hace algún tiempo, cuando me preguntaban acerca de los derechos de la niñez, no estaba seguro de qué poder ofrecer, y menos aún justificar una lista exhaustiva de los derechos de las niñas y los niños, pero nunca titubeé para afirmar que la niñez, por supuesto, que tienen derechos. Hace apenas 2 días fue el Día del Niño. Incluso aquí en este recinto hubo una gran celebración. ¿Y qué mejor contexto para un servidor, para mi grupo legislativo, para mi partido Acción Nacional, en el que presentamos esta iniciativa de ley de derechos de las niñas, niños y adolescentes para el Estado de Veracruz? La tradición humanista del Partido Acción Nacional tiene sus raíces en el respeto de la dignidad de la persona humana. Y con esta iniciativa estamos reconociendo en su justa dimensión a la niñez veracruzana y aquella que visita o transita nuestro territorio, su dignidad de persona. Reconocer a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos ha sido un proceso largo desde la Convención de los Derechos del Niño, pasando por las reformas a nuestra Constitución mexicana y hoy muy avanzados con la Ley General que nos convoca a armonizar nuestra legislación a sus letras. Los derechos humanos son inherentes a la persona, por eso es obligación del Estado respetarlos y garantizarlos. Y en el caso de las niñas, los niños y los adolescentes, los derechos se refuerzan con mayor énfasis que como acontece con los adultos. Nuestra obligación como poder legislativo es garantizar desde la norma el interés superior de la niñez, principio rector de la iniciativa de ley que hoy presentamos y que proponemos transversal a las políticas y acciones del gobierno de la totalidad de los poderes, municipios y organismos autónomos. Con esta ley estamos generando todos los mecanismos para apoyar a las familias como responsables de su educación y formación, a que los derechos de sus hijas e hijos puedan ser ejercidos de acuerdo a su edad y madurez, y también para que el Estado haga su parte e incluso actúe como tutor o representante cuando las niñas, niños y adolescentes carezcan de una familia. Quizá en nuestra infancia, los derechos aquí plasmados podrían haberse considerados como reconocidos o como que no existía la necesidad de obligar a cumplirlos. Sin embargo, el contexto que viven las niñas y niños y adolescentes hoy en día, donde las violaciones a sus derechos humanos son una constante, donde las familias no pueden garantizar la satisfacción de sus necesidades, donde las y los adolescentes tienen necesidad de trabajar, donde muchos en situación de calle, donde muchos son tratados como adultos por la policía, resulta indispensable la participación del Estado y del Legislativo. Proporcionar una norma para que niñas, niños y adolescentes puedan desarrollarse integralmente como personas, ese es el fin principal de la presente iniciativa. Todos los derechos enumerados en esta ley se han incorporado tomando como base la Ley General antes mencionada, y hemos adicionado algunos otros derechos que la tradición jurídica veracruzana ha reconocido desde hace tiempo en nuestro marco jurídico a niñas, niños y adolescentes que por su edad o situación especial deben seguirse salvaguardando. Hoy continúo sin poder concluir una lista de derechos de las niñas, niños y adolescentes, y creo que será una labor que jamás concluiré. Sin embargo, entre los derechos que se garantizan en esta ley, tenemos el derecho a la vida,
para que puedan preservarla. El derecho de prioridad, que refiere que deberán ser protegidos y atendidos incluso antes que los adultos. El derecho a la identidad consiste en reconocerles un nombre y apellido, propuesta, por cierto, que hicimos a esta soberanía el año pasado como grupo legislativo y que ya se encuentra reconocida en la Constitución. El derecho a vivir en familia, el espacio original para que puedan desarrollarse plenamente. El de la igualdad sustantiva, para recibir el mismo trato que se complementa con el derecho a la no discriminación. El derecho a la salud y a la seguridad social, donde es responsabilidad del Estado aplicar las medidas y recursos para que las niñas, niños y adolescentes reciban servicios de salud preferentemente de manera gratuita. En el derecho a la educación y sano esparcimiento es una responsabilidad primordial y de la escuela, donde, por cierto, hay que anotar, hay que invertirle. Los derechos de participación, asociación, de expresión, son derechos que tenemos que reconocer en una sociedad donde niñas, niños y adolescentes necesitan manifestar sus ideas, sus talentos, opiniones y puntos de vista para mejorar sus condiciones de vida, incluso las nuestras. La riqueza de sus aportes tenemos que aprovecharlas. El derecho a la intimidad es un derecho que las niñas, niños deben tener claro, para que nadie pueda violentarlos, y acotamos que se considerará injerencia legal o arbitraria aquella que emane de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, en el cumplimiento de la obligación de orientar, supervisar y, en su caso, restringir las conductas y hábitos que contravengan su integridad. Respecto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, es indispensable que puedan ejercer todos sus derechos como los nacidos en México. No hacerlo significa un atentado a su dignidad y ha dañado su vida de manera irreversible. Aquí reiteramos nuestro compromiso con este sector y adicionamos nuestra propuesta legislativa que ya habíamos planteado en una iniciativa presentada durante el primer año de ejercicio y que desafortunadamente no ha sido dictaminada, pero que estamos incorporando. Hemos incluido los derechos de las niñas, niños en primera infancia, de las edades entre 0 y 6 años, ya que son los más vulnerables, y lo hemos tomado de la ley vigente en Veracruz, inclusión de derechos que fue propuesto en su momento también por este Grupo Legislativo de Acción Nacional. Un asunto de gran relevancia en esta ley son los derechos de los niños, niñas y adolescentes en situaciones especiales o en desventaja social, como son los que viven en situación de calle, los que son víctimas de trata de personas, los adolescentes trabajadores y de aquellos cuyos padres se encuentran en situaciones de encarcelamiento. También hemos previsto obligaciones estatales para proteger y garantizar sus derechos. Deseamos hacer realidad un sistema nacional de protección de la niñez, como lo mandata la Ley General. Por ello, tratamos de generar nuevas dinámicas al sistema para el desarrollo integral de la familia. Proponemos un sistema estatal de protección donde participen los 3 poderes del Estado, organismos autónomos, municipios y obviamente las niñas, niños y adolescentes. Proponemos crear una Procuraduría de Protección que no dependa de para que con mayor independencia proteja y garantice el ejercicio de los derechos, así como el interés superior de la niñez, alejado de políticas asistencialistas y roles políticos. Proponemos a la Universidad Veracruzana para que evalúe al propio Sistema Estatal de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes y a la Comisión de Derechos Humanos para supervisar que los sujetos del sistema cumplan sus funciones. Finalmente, quiero resaltar
que respetar los derechos de la niñez, como también sucede con los derechos de las mujeres, no se consigue si no existen sanciones para quien no garantice su interés superior. Por ello, hemos dedicado también un apartado para sujetar a un régimen disciplinario a aquel servidor público que deje de observar las disposiciones que hemos construido en beneficio de la niñez. Compañeros diputados y diputadas, parece un lugar común decir, legislar por la niñez es legislar para el futuro, pero así es. Lo que emanará de esta ley precisamente tiene que ver con el futuro de nuestras sociedades para respetar, proteger, garantizar y promover los derechos de niñas, niños y adolescentes. Se requiere compromiso y eso es lo que el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional espera de nuestros pares las próximas discusiones que se den en comisiones. Procuremos una norma jurídica que responda a la niñez y que rescate los valores que cada vez son más ausentes. Es cuanto, diputada presidenta. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y Migrantes.